Mi nombre es Ariel Quispe, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización de la Universidad de las Fuerzas Armadas Expo Extensión Atacunga. El tema que vamos a tratar hoy es la ley de Faraday de la materia de física fundamental en el S7839. Descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira a un lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Entonces esto nos establece que si el flujo magnético cambia de manera brusca, por ejemplo, al mover el imán con mayor rapidez, la intensidad de corriente eléctrica inducida va a aumentar. La variación del flujo magnético con respecto al tiempo viene dada también llamada o considerada la ley de Faraday. El tema que vamos a tratar hoy son las leyes de Maxwell, en especial la ley de Faraday, el cual consta de la inducción electromagnética, y los materiales que vamos a realizar para esta práctica va a ser alambre de cobre esmaltado, un imán, una batería de 9 voltios, un amperímetro, y también vamos a utilizar un pequeño tubo, un proto y un diodo LED. Y a continuación lo primero que vamos a hacer es vamos a realizar nuestra bobina, el cual va a constar de enrollar el alambre esmaltado en nuestro tubo. Una vez puesto nuestro alambre esmaltado en nuestro tubo, hemos formado una bobina. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a quemar, vamos a sacar el esmalte del alambre, vamos a quemarlo. Vamos a sacar una vez quitado el esmalte de nuestra bobina que elaboramos, lo siguiente es realizar nuestras conexiones para observar de mejor manera en nuestro amperímetro. Cogemos nuestro imán y bueno, metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que debido a que tiene muchas espiras, este va a generar más corriente eléctrica. Ahora, si dejamos en reposo el imán en relación con nuestra bobina, este no va a generar corriente eléctrica, ya que tiene que haber una variación de flujo magnético. Ahora, si introducimos primero el polo sur de nuestro imán, vamos a tomar en consideración entonces que nuestra corriente circula en sentido contrario. Ahora lo que hemos realizado es un electroimán, que no es más que un tornillo con unas espiras de cobre esmaltadas alrededor. Entonces también hemos usado una base de hierro, la cual introduciremos nuestra bobina 1. Además, usaremos un Arduino para observar la gráfica del voltaje que se va a inducir en la bobina, y esta pasará a nuestro electroimán. Como observamos anteriormente, medimos la corriente, la cual estaba en micro. Entonces, a medida que se va a inducir nuestra corriente, vamos a colocar una resistencia en megaohmios para que ésta se elimine con nuestros microamperios. Además,
usaremos unas pilas que irán conectadas a nuestro pulsador, que vamos a realizar las conexiones correspondientes a continuación. Bueno, cuando terminemos de realizar todas nuestras conexiones, a medida que nosotros presionemos el pulsador, observemos que se forman picos de voltaje. Por lo tanto, la intensidad de la corriente que genera un campo magnético en nuestro electroimán, cuanto mayor sea, mayor campo magnético tendremos y por ende mayor corriente inducida en nuestra bobina. Ahora, si dejamos nuestro electroimán conectado, no habrá corriente. Tiene que haber variación de corriente eléctrica en el electroimán para que así haya una variación de nuestro flujo magnético que interacciona con la bobina y por tanto esta pueda inducir una corriente eléctrica. Es por eso también que nuestros transformadores funcionan a corriente alterna y no a corriente continua. Bueno, como podemos observar en las tablas, es la tabla de datos que hemos recolectado y a continuación vamos a detallar cómo obtuvimos nuestra fuerza electromotriz y nuestra variación de flujo. En las siguientes tablas, como observamos, los datos obtenidos de voltaje y corriente de nuestro amperímetro, así mismo como de nuestra simulación. Entonces lo que hicimos, bueno, en los cálculos, primero el área, los pi por radio por altura, reemplazamos los datos y bueno, también calculamos cuando las líneas del campo magnético son paralelas al eje de la bobina, tenemos que el flujo inicial va a ser igual a n por el campo por el coseno de 0 sería en este caso, que nos da un valor de 1.368 Webers. Bueno, entonces aplicando nuestra variación de flujo tenemos que va a ser igual a nuestro flujo final menos nuestro flujo inicial, que nos daría un valor de 1.368 Webers. A continuación aplicamos la fuerza electromotriz, que viene dado por 1.954 voltios. Podemos concluir entonces que al construir el experimento de Faraday, obtuvimos una fuerza electromotriz de 1.954 en nuestro circuito, el cual está sometida a un campo magnético que varía con el tiempo.
También podemos decir entonces que la intensidad de corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad en campo magnético que interacciona con dichas espiras. Gracias.